Bienvenidos a Mesa Central Digital, conectándonos con ustedes a través del streaming de Tele 13 Radio, pero recuerden que en el FM, en este momento, en el 103.3, está Andrea Rivera, con noticias también y con buena música. Tenemos ahí las imágenes aéreas de distintos puntos del país y también desde la región metropolitana, con harta nubosidad, 7,8 ahí a esta hora en Santiago. Mucho frío y se nos vienen días complicados, se vienen nuevos sistemas frontales. Y ayer el gobierno, de hecho, declaró una alerta preventiva climática. Yo no podré decir qué diablo es eso. Bueno, es básicamente una preparación tanto administrativa, el tener todo listo para cuando sea el momento, para estar preparados. Hay recursos, hay cosas que toman días. Entonces, para no estar sobre la marcha, empezando esos trámites, se preparan con anticipación, entendiendo que va a llover en sectores donde no llueve generalmente y la cantidad, el pronóstico de lluvia que tiene la Dirección Meteorológica es bien impactante. En el norte del país habían lugares en donde decían va a llover en 2 días lo que llueve en 2 años. Entonces por eso se tomaron esas medidas. Vamos de inmediato a revisar de qué vamos a hablar hoy en Mesa Central Digital. Bueno, vamos a hacer un balance también de la situación en Colombia. Es bien impactante la cantidad de registros que hay del terremoto, de la cantidad también de edificios que colapsaron. Hasta ayer eran por lo menos 86 y estamos hablando de capitales, de ciudades grandes en Colombia, y lamentablemente la cifra de fallecidos aumentó durante esta mañana. Fue actualizada por las autoridades colombianas y asciende a 169 personas. Y eso lamentablemente quizás va a seguir aumentando, porque todavía están en labores de rescate, de poder remover escombros de los edificios que cayeron. Cayeron iglesias, colegios, edificios residenciales, así que es bien impactante. Aún así es un terremoto mucho más profundo que el que fue en Venezuela, pero ahí también se ha comparado, porque había muchas críticas también a la infraestructura que había en Venezuela. Desde los años 70 que no tenían situaciones tan complejas, y es el terremoto más fuerte en la última década en Colombia. Así que estamos mirando con atención y vamos a tener también esa actualización en un ratito más. Vamos a hablar de la encuesta CACEN, la segunda parte, por decir así. Porque ayer el presidente abrió una polémica en su entrevista acá en Tele 13 Radio, cuando criticó la medición. Después lo matizaron desde el Palacio de la Moneda. El ministro del Interior dijo el presidente no quería decir eso, y el debate que él quería, o al punto al que quería llegar, era más bien sobre los subsidios. Decía no se puede estar sacando gente de la pobreza a punta de subsidio, y que esa era un poco la idea que buscaba instalar, no cuestionar la medición de la encuesta CACEN. Bueno, hoy día estuvo el ex ministro de Desarrollo Social conversando con Iván Valenzuela, Giorgio Jackson. Fue bien crítico de esa visión del presidente, pero también del ministro de Hacienda. Habló también de las elecciones en el Frente Amplio, así que vamos a estar revisando esa conversación. Y vamos a hablar también de las reacciones que han habido a la decisión del gobierno de no retirar las utilidades de Codelco para del 2025. Han agradecido desde la misma cuprífera esta señal, a quienes lo interpretan como un espaldarazo por parte del gobierno a Codelco. Y en nuestro RATPAC hoy día estaba Marily Luders y Paula Valenzuela, así que tenemos también ese análisis, las reacciones a la entrevista de ayer del presidente y también lo que ha ocurrido con este anuncio, ¿no?, de Codelco por parte del gobierno. Así que iniciemos el programa. Saludamos al chat, a quienes nos ven por el streaming, a quienes nos escriben también a veces en redes. Hace unos días me mandaban hartas actualizaciones de cómo se veía el sistema frontal, desde donde estaban. Las agradezco, porque nos permite también estar ahí atentos a lo que está ocurriendo en el país. Así que si lo quieren hacer ahora durante este nuevo sistema frontal, lo agradecemos. Hablemos de Codelco. Les decía, hay quienes interpretan esto como un espaldarazo por parte del gobierno, el no retirar entonces estas utilidades. Hay aspectos más técnicos. Lo que dicen acá no es que esto se
como para llevarlo a un ejemplo gráfico, no es que digan, ok, no lo vamos a retirar y como que inyectamos y uno se imagina una gran montaña de dinero. No es así, pero lo que esto implica, el no retirar estas utilidades, es que Codelco pueda no seguir endeudándose a los niveles que lo estaba haciendo, que es también algo que conversó acá en Mesa Central, en Tele 13 Radio. Bernardo Fontaine dio de sus primeras entrevistas, ¿no?, asumiendo ahí la presidencia del directorio de Codelco, y fue bien claro en la situación. Dijo, viene endeudándose hace mucho tiempo, es verdad que Codelco aporta mucho a las arcas del país, pero está endeudándose en grandes cantidades y eso preocupa. Bueno, los expertos dicen que eso permite un poco el que el que la cuprífera no se vea obligada a esos niveles de endeudamiento, pero falta todavía harto por hacer. Ahora ha sido valorado, desde también la misma empresa agradecen ese apoyo del gobierno, pero también han sido claros. Esta es una señal y también tiene que la devuelta tiene que ser en transparencia, en poder también aclarar ahí el funcionamiento, etcétera. Han dicho también que toman con responsabilidad esta señal. Les decía, Marily Luders abordó esto en su Rat Pack, las reacciones, las implicancias de esta decisión que ayer anuncia el gobierno, además en el Día del Minero. El presidente Gabriel Boric en 2022 le permitió reinvertir el 30% de las utilidades en los ejercicios entre el 2021 y 2024. Pero ni siquiera la ex candidata Jara fue tan enfática, porque ella anunció que iba a incrementar la inversión de la estatal, si es que era elegida presidenta, en un 25% vía capitalización, permitiéndole capitalización. Pero bueno, permitir el total, eso sí que no se había visto nunca. Y aquí hay que tener ojo, me dicen desde La Moneda, con la frase que usó el ministro de Economía. Él dice que esto es una decisión fiscal, patrimonial y política. O sea, le puso como apellido al por qué. No son al azar. Es la clave para entender el por qué se llegó hasta acá y por qué se mantuvo en reserva. Fiscal. Partamos por una decisión fiscal. Suena súper contraintuitivo de explicar a la población cuando el gran mensaje del gobierno ha sido que no hay plata y que hay que sanear las arcas fiscales como algo clave y urgente. ¿Cómo entonces el sueldo de Chile se le sea a una empresa estatal y no a la política social? Recordemos que en Chile los excedentes de Codelco que traspasa el fisco no se consideran dentro de los ingresos anuales, van a estos fondos, pero así todo, el fondo se esperan esos recursos para poder meterlos dentro de la expectativa de gasto futuro. Hacienda, el fondo, al ministro de Hacienda no lo miden por lo bien o mal que le va a Codelco, lo miden por lo bien o mal que deja el déficit fiscal, el balance, claro, y a cuánto deja estos fondos que están de ahorro. Entonces hay algo también ahí de valentía política. Bueno, ahí estaba entonces el reporteo y el análisis de Marily Luders. Les decía, esta decisión fue bien recibida. Habían incluso quienes lo planteaban como una acción que les parecía de toda justicia. De hecho, desde la Cámara Minera de Chile, Manuel Lepier, a través de un comunicado, reaccionó. Esto fue un anuncio temprano por la mañana, antes del mediodía, una actividad donde estaba el presidente de la República y también el ministro de Hacienda. Y dijo, decía desde la Cámara Minera de Chile, que se hace justicia con Codelco con esta medida. Felicitamos a la autoridad por esta decisión. Dicen, esto efectivamente no ocurre o ocurre por primera vez en 50 años. Rompe con la práctica histórica en que el Estado retiraba la totalidad de los remanentes de la cuprífera. Esperamos que esta capitalización, que se da por primera vez después de 50 años, se haya dirigido para inyectar recursos a los proyectos estructurales de Codelco. Dentro de los beneficios que esto puede tener, claro, ayuda a controlar ese endeudamiento que tenía Codelco, mejora también el perfil crediticio, como miradas también externas en torno a Codelco, y permite y exige una eficiencia operativa mayor, y por eso también lo tenían muy claro desde la Cámara Minera de Chile. Decían, efectivamente, esta inyección, que según lo que decía el viceministro de Economía y Minería, el ministro Mas, son cerca de 1.422 millones de dólares. Esta inyección constituye también que desde el otro lado la respuesta de Codelco sea de transparencia, de eficiencia, para manejar también esos recursos. Hoy día lo iban a revisar a las 10:30, iban también ahí el presidente de la Comisión de Minería, iba a pedir
cierta claridad o que quizás el gobierno profundizara en la idea que hay detrás de esto y los efectos que puede tener. Avancemos, porque la mega reforma está en la recta final. Ayer se votó en la sala de la Cámara los vetos presidenciales con una mayoría tranquila. Se había presupuestado 75 votos a favor prácticamente en los dos primeros puntos. El tercero tenía 74 votos a favor. Se esperaba, aunque el gobierno esta vez no contó con el apoyo o con los votos a favor, por lo menos, del Partido de la Gente. Ahora se abstuvieron, así que tampoco como que hacen, entre comillas, daño. Pero claro, sobre el anatocismo, que era este cobro de intereses sobre intereses, 75 votos a favor. El derecho al olvido tuvo también 75 votos a favor. Y la disposición sobre las pymes, para que sea efectivo el pago a 30 días, quedó suprimida fuera de la mega reforma. Se saca a través de este veto con 74 votos a favor. Hoy día se tiene que revisar en la Comisión de Hacienda del Senado y mañana se vota en la sala también del Senado. Generó, por supuesto, debate, aún así, al interior de la sala al momento de la votación, pero también luego, a la salida en el punto de prensa. Escuchemos lo que decía el ministro de Hacienda y lo que decía también Daniel Manucheri a propósito de este resultado. Con esto, el cuerpo legal de la ley de reconstrucción queda perfeccionado y vamos hacia adelante con lo último que resta para tener esta ley ya definitivamente convertida en un cuerpo normativo que rija los destinos del país y que permita un rápido dinamismo y crecimiento de la economía. A ver, el Tribunal Constitucional es una etapa legítima y considerada dentro de nuestro orden jurídico-económico. Estamos muy tranquilos con el planteamiento que tiene el gobierno en esta materia. Pensamos que toda la normativa que está incorporada en este proyecto, en esta ley, es una normativa absolutamente coherente con nuestra Constitución y las leyes, así que estamos tranquilos en ese proceso. Mire, lo que nosotros hemos visto en estos vetos es más o menos lo que representa este gobierno, que al momento de tomar decisiones entre estar con la gente y estar con el 1% más rico, siempre opta por el 1% más rico en desmedro de la gente. Nosotros creíamos que había normas que eran importantes poder avanzar. El olvido financiero ya en un 90% es una norma que se aplica en nuestra legislación. Fue una iniciativa nuestra de los socialistas que hoy día permite que ya no se pueda acceder a los registros. Acá en la sala se dieron muchos argumentos que pareciera como que no hubiese ya una norma de olvido financiero. Y hay una norma de olvido financiero y el mismo gobierno dijo que no era necesario porque había una duplicidad de normas, entonces si no era necesario, ¿para qué hicieron este veto? No se explica mucho. Creo que lo que hay de fondo en esto es nuevamente un gobierno que siempre opta por los más poderosos en desmedro de la gente de trabajo, de la clase media y de los más pobres de este país. Bueno, así estaba el debate. Más tarde, ayer durante la jornada, le preguntaron también al ministro del Interior, a Claudio Alvarado, por lo que queda ahora, ¿no?, en esta mega reforma en la recta final. Y lo que plantea el ministro es que van a esperar a que se pronuncie el Tribunal Constitucional. Por una línea van los vetos a nivel parlamentario y en el Tribunal Constitucional están revisando los requerimientos que presentaron los parlamentarios de oposición y dijeron entonces que van a esperar a promulgar esta ley cuando ya hay un pronunciamiento claro y zanjado por parte del tribunal. Ayer el ministro de Hacienda dijo que tenía plena confianza en que no van a tener un revés en el TC, pero que esperan que ese pronunciamiento ocurra durante este mes, que no pase septiembre, porque claro, ahí empieza a descuadrarse el calendario que tenía el ministro de Hacienda. Así que vamos a quedar al pendiente de lo que ocurre en la Comisión de Hacienda y lo que ocurre también mañana en la sala del Senado. Avancemos. 11:23 minutos. Avancemos a la reacción oficialista en torno a la entrevista de ayer del presidente José Antonio Kast acá en Tele 13 Radio. Hubo hartas reacciones y hubo también, abordaron hartos temas. Hablaron de
bueno, el análisis del presidente de estos 5 meses iniciales. Se le preguntó también por cómo evaluaba, por ejemplo, al ex presidente Boric, qué pasaba también al interior del oficialismo y ese ruido. Así lo definió él mismo. De hecho, en la cadena nacional hace unos días habló de ruido. Pero dijo que ese ruido no lo iba a distraer. Y a propósito de esa pregunta y esos descuelgues de incluso en el Partido Republicano, se le consultó si lo incomodaba, ¿no? Esa necesidad de estar imponiendo ciertas agendas, y el presidente dijo que no, que le parecía que quien pensara que se incomodaba con eso no lo conocía en lo absoluto, que él cree que mientras se vote en orden y no se entorpezca la agenda, ¿no?, legislativa, los proyectos que quiere impulsar el gobierno, todo está bien. Eso no dejó contentos a todos en el oficialismo, porque quienes han sido más disciplinados, quienes han optado por llevarse esas disputas a la interna, quienes han elegido los chats quizás en vez de las redes sociales, porque lo hemos visto, estaban decepcionados, porque decían, bueno, fuimos disciplinados, ¿para qué? Esa es parte también del reporteo de Paula Valenzuela, que estaba esta mañana en el Rat-Pack. Escuchemos lo que decía. Ella pudo conversar con algunos de los dirigentes que estaban molestos luego de esta entrevista acá en Tele 13 Radio. El problema de esto es que en la UDI hubo molestia en privado luego de esta entrevista, porque no habían recibido este mensaje, al parecer, que había recibido con tanta nitidez el Partido Republicano. Después de la entrevista de ayer. Claro, ¿Ya? Después de la entrevista ayer acá en Tele 13 Radio. Y se los voy a decir en buen chileno y citando a un dirigente relevante. Fue una patada en la guata para parlamentarios que se han portado bien. Porque claro, la UDI se ha jactado de ser el partido más leal. Entonces se preguntan, ¿no sirvió de nada ser el más leal? Y no criticar por la prensa, no solamente votar ordenado, porque son dos cosas diferentes, ¿no? Y según el estudio de Holster, votan más alineados con el gobierno que libertarios. Exactamente. Bueno, lo que ocurrió ayer en la UDI ya derechamente lo catalogan de insólito. Lo más probable, adviertan, es que en el corto plazo la verdad es que no va a ocurrir nada muy alarmante o un desorden, porque están, recordemos, en un momento cómodo. Así lo describen, porque la mega agenda de seguridad es un tema que en general los une. Entonces uno pregunta en el reporteo si puede haber desafección, que es una palabra que se usa en estos momentos cuando quizás los partidos están un poco desalineados del gobierno, y al menos en la Cámara, en los pasillos del Congreso, la UDI comentaron con molestia la entrevista, y no solamente por esta bajada que yo le hago un zoom, un foco, sino que también por lo que hablabas tú en el bloque anterior sobre abrir un flanco con la izquierda respecto al cuestionamiento de las cifras de la encuesta. Bueno, un momento cómodo, dice Paula, algunos lo perciben así, porque claro, tienen quizás más puntos en común sobre una agenda de seguridad que a lo mejor los que tenían, por ejemplo, en la mega reforma. Y dicen también que del otro lado, a la oposición, hay puntos en donde efectivamente ya han encontrado el no poder mirarse de manera lineal los unos a los otros, y de hecho por eso se están organizando tanto también desde la oposición. Ayer tuvieron la reunión de los días lunes, trascendió que que tenían un Excel en donde estaban poniendo las 31 medidas o leyes que se están acelerando. Ya hay de hecho proyectos con urgencia o con suma urgencia por parte del gobierno. Y lo que estaban haciendo era básicamente una tabla en donde los parlamentarios pudieran poner ahí cómo se sienten, cómo votarían cada una de estas medidas, para poder ir divisando cómo están los ánimos y cómo estarían los apoyos a nivel de oposición. Pero ojo que ayer, no sé si tendrá relación también con la entrevista del presidente, pero habían ciertos descuelgues. Guillermo Ramírez, por ejemplo, a propósito de esta reforma constitucional de la que también se habló harto ayer, que es como el centro de esta agenda contra el crimen organizado y el terrorismo, decía: todos queremos hacer la menor cantidad de cambios a la Constitución. El criterio del senador Longton lo compartimos todo. Esto porque antes, en la redacción de la tercera, Andrés Longton, el senador de RN, que es miembro también de la Comisión de Seguridad, había dicho que él, por lo menos, lo que ve hasta ahora es que modificar la Constitución es algo simbólico, pero que no tiene un efecto en lo práctico. Entonces habían ahí miradas también, quizás, tanto críticas por parte de, donde dicen estaban además más enojados, ¿no? En la UDI, sobre todo. Bueno, y como les decía, en la oposición un punto difícil podría ser la legítima defensa privilegiada para quienes están de franco
que está dentro de estas medidas que están buscando levantar el gobierno en su agenda. Dicen que ahí, por ejemplo, podrían tener piedra de tope entre el socialismo democrático y lo que ve también el Frente Amplio y el Partido Comunista. Ahora, sobre la conversación, el ministro de Interior, Claudio Alvarado, dijo: nosotros vamos a conversar, vengan a conversar, no tenemos problema en eso, porque también estaban acusando desde la oposición que acá había poco sentido de querer mejorar o de apertura a ese diálogo y a ese trámite legislativo, que es muy, muy importante. A propósito, bueno, de las reacciones también, ayer el gobierno presentó ese plan, el presidente también respondió y aclaró algunos puntos. Se había hablado harto de esa pérdida de ciertos beneficios, que por eso ese sería el sentido también de esta reforma, para no encontrarse nuevamente con trabas en el Tribunal Constitucional, y dijo que efectivamente había un punto dentro de esa reforma en estudiar, decía, que las personas condenadas, decía, no tiene sentido que una persona condenada tenga beneficios sociales. Entonces está estudiando eso de suspenderlos, incluso después por un periodo, extenderlo a un periodo de 5 años luego de cumplir con esa condena. Dijo, pero en todo caso eso lo tiene que revisar y necesita revisión del Parlamento y discusión parlamentaria. Han ido como matizando ese punto, porque quizás saben que puede hacer que rápidamente la oposición reaccione a ese punto. Escuchemos también lo que a todo este anuncio hoy día estaba en los columnistas, estaba Isabel Pla, la exministra, y también el exministro Cordero. A propósito de eso, habló de la seguridad de los municipios. En la comuna más rica y en la comuna más pobre, las primeras personas que llegan a un evento que altera el orden local tiende a ser la seguridad municipal. Y entonces esto es bien determinante para la agenda de seguridad del Estado de Chile y sobre todo para la credibilidad de las instituciones. Yo en otro momento lo que he planteado mi preocupación, esta idea de que las democracias tienen un mecanismo de legitimación a través de los procesos de decisión, pero también hoy día están tensionadas por la legitimidad de los resultados, en el fondo, ¿no? Y cuando eso no funciona, claro, los ataques autoritarios tienden a ser más fácil, como está ampliamente documentado entre nosotros. Entonces, por eso creo que es bien relevante la fecha de mañana, creo que es una buena señal la reunión del día de hoy, pero vamos a iniciar un tránsito donde también hay que administrar las ansiedades, en el fondo, ¿no? Y yo creo que hay que permitir que los municipios puedan instalar eficientemente y eficazmente la nueva ley de seguridad municipal. Bueno, ahí también hay un punto, la instalación de lo que ya hay. Eso lo mencionaban también durante el fin de semana desde la oposición. Bueno, quizás en vez de estar preocupados de nuevos proyectos o de una reforma a la Constitución, quizás podríamos centrar los esfuerzos en poder implementar y dar herramientas para implementar lo que ya hay en materia legislativa. Saludemos a nuestros auspiciadores. Saludamos a Coihue. Que el banco no detenga a tu empresa con Coihue, puedes cobrar y pagar a otros países en minutos 24/7 y de forma segura. Entra a coihue.com, koywe.com. Coihue, gracias por estar con nosotros. Son las 11:32. Vamos a ir a una pausa y ya volvemos con más Mesa Central Digital.
Volvemos a Mesa Central Digital. Son las 11:37 y cortito antes de ir al bloque digital. Trinidad Steiner. Se formó esta comisión a nivel de la Cámara de Diputadas y Diputados en contra de la ex ministra. Durante los últimos días había surgido ahí una moción, una suerte también, dicen otros, de amenaza directa desde la oposición, porque intentaron formar esta comisión hace unas semanas y no se logró, y estaban a contratiempo porque en 9 días más, el 19 de agosto, la ex ministra ya no va a tener va a dejar de tener responsabilidad por lo que pasó mientras ejercía su cargo. Por lo tanto, se vencería el plazo para una eventual acusación constitucional. Lo que decían desde la oposición es que si no se lograba rápidamente constituir esta comisión, iban a optar y iban a echar a andar esta acusación constitucional. Ante eso, ayer se logró formar, son 13 los parlamentarios con representación, hay republicanos, hay miembros de la UDI, del Frente Amplio, del PS, así que está con harta representatividad, y la idea es acá, recordemos, investigar sobre si habría excedido o no la ex ministra sus facultades, esto después del pronunciamiento de la Contraloría, que ya cumplió un mes ese pronunciamiento. Recordemos que la ministra respondió a la Contraloría y hay que esperar esa otra contrarrespuesta del ente Contralor. Así que está establecida la comisión y vamos a ver qué ocurra. Tienen 60 días desde ayer que se estableció para emanar un informe sobre estos hechos en donde ella había pedido un informe de la PDI. Eso era lo que estaba ahí en disputa, así que vamos a quedar al pendiente de ese trabajo de comisión investigadora. Ahora sí, vamos al bloque digital. Daniela Jansson, ¿cómo estás? Hola Cota, ¿bien y tú? Muy bien. Qué bueno. ¿Qué tenemos? Mira, una actualización del terremoto en Colombia, porque las autoridades continúan informando de manera muy constante lo que está pasando allá en la zona. Según un nuevo balance de la Asociación de Alcaldes de Colombia, el terremoto este lunes de magnitud 7.4 ha dejado hasta el momento 224 muertos, 1.310 heridos, decenas, o yo diría centenas de desaparecidos, mejor dicho, 153 estructuras colapsadas, 6 aeropuertos cerrados, y hasta el momento se han sentido 96 réplicas. Pero las autoridades también han dicho que la más grande de mayor magnitud ha sido de 4.8, que no ha sido entonces ni similar a lo que se vivió ayer. Los fallecidos se concentran en las ciudades de Cali, Pereira, Manizales y Quibdó, en el oeste del país, y las imágenes que han llegado también a través de internet rápidamente son devastadoras. Colegios, hospitales, oficinas todas derrumbadas, condominios, y en medio además, Dani, de grandes ciudades. Eso es también lo impactante, y en medio de una jornada que ya había iniciado, con niños en el colegio, con familias que en muchos de esos videos se reflejaba esa angustia. Yo veía como videos de personas adultas que lo primero que preguntaban eran los niños, porque los niños estaban en el colegio esa hora. Claro, porque los niños, por ejemplo, en Chile parten las clases a las 8 de la mañana, allá mucho más temprano. Claro. Sus jornadas laborales también parten 6, 7 de la mañana, entonces ya la gente ya estaba en las calles, ya estaba trabajando, ya estaba en el colegio. Entonces se han sabido también la historia, las tragedias de 4 niños fallecidos en un gimnasio de un colegio, por el derrumbe, rescates también de niños, de recién nacidos también de los escombros. También lo que ya sabemos que hacen, por ejemplo, los Topos Chile, que las campañas de silencio, por momentos, para ver si es que hay sobrevivientes. Recordemos que el epicentro fue en la zona de San José del Palmar, en Chocó, donde el sismo tuvo una profundidad de 103 kilómetros. También se sintió en Ecuador, Venezuela y Panamá. Y también hay que destacar que en Colombia se registran diariamente cerca de unos 80 sismos al día, pero son bajos. Es como nosotros, hay como que hay harto movimiento telúrico. Nosotros igual, si nos pusiéramos a revisar todos los días Sismología Chile, es bien impresionante. Tiembla todo el día. Porque Colombia está ubicado en el cinturón de fuego del Pacífico. Está en el límite de 3 placas tectónicas, que es la del Caribe, Nazca y Sudamericana. Por eso son de baja magnitud, entonces no se siente. Es como Chile. Pero claro, lo que se vivió ayer fue impactante. También chilenos que han dado testimonio a diferentes medios de comunicación acá han dicho que fue sentirse como en el mar, en oleadas,
que fue muy largo. La sensación fue de 2 minutos. Larguísimo. Sí, entre 90 segundos y 2 minutos de duración. También hay campañas internacionales para poder ayudar a Colombia. Hay un sitio de la Cruz Roja Colombiana que es ayuda.cruzrojacolombiana.org, que ese es el sitio internacional para poder hacer donaciones por internet. También desde los clubes de fútbol internacionales, mandatarios, el Papa, todos han otorgado su pésame, han también manifestado públicamente la ayuda que van a enviar. Estados Unidos, por ejemplo, dijo que envió una ayuda de $15 millones. También Chile, a través del presidente Kast, dijo que va a poner a disposición de Colombia todos los conocimientos de los especialistas. Quizás van a viajar pronto también Sí, nuestros equipos especializados, los bomberos chilenos, porque es necesario, entendiendo el nivel de devastación y de, claro, un gobierno que venía entrando y que tiene que volcar sus prioridades ahora a esta reconstrucción, pero en este momento todavía en momento de remoción de escombros, de salvar vidas, todavía están en esa ventana clave, ¿no? De las 48 horas para poder rescatar. Bueno, también supimos historias de milagros en Venezuela cuando rescataron sobrevivientes luego de una semana bajo los escombros. Y bueno, Colombia se encuentra bajo un estado de emergencia. Y también las autoridades están enfocando todos los recursos para esta tragedia. 7,4 fue el terremoto. Decían que hace una década que no se percibía algo de esta magnitud en Colombia. Así que, bueno, las condolencias siempre al país completo, pero también estamos preocupados de lo que allí ocurre y ojalá también podamos ir pronto en ayuda desde nuestro país. Así es. Y otra noticia que también está dando que hablar en redes sociales es el actor estadounidense Leonardo DiCaprio, que nuevamente... ¿Por qué está marcando en nuestra red ha Leonardo dado a DiCaprio? conocer que él ya anteriormente ya ha publicado en sus redes sociales, se ha manifestado por los recursos naturales de Chile. Bueno, es un activista reconocido, un activista medioambiental. Leonardo DiCaprio ha estado en instancias internacionales, hizo esa película Don't Look Up, que es básicamente una película sobre cómo no se le está haciendo caso a los científicos. Un llamado a atención. ¿No? Claro. Y a través de su cuenta de Instagram, como estamos revisando las imágenes, el actor hizo un llamado para proteger a la ranita del pehuenche, cuyo hábitat podría estar en riesgo por un proyecto de transmisión eléctrica en la región del Maule. Y el actor dijo que este proyecto de interconexión Los Cóndores Río Diamante en Alto Maule afectaría al ecosistema de la rana de pecho espinoso del pehuenche, especie que solamente vive en Chile y en Argentina. Bueno, es que tenemos un montón de... tenemos también la ranita de Darwin, por ejemplo, que vive solo en el cordón montañoso ahí de Nahuelbuta. Y es de este porte. Es chiquitita. Es muy chiquitita. Es chiquitita, sí. Entonces, claro, acá no sé las especificaciones de esta ranita, pero está muy interesado. Claro, mira, en el caso de esta ranita, existen menos de 1.000 ejemplares de este anfibio. Y este proyecto, como destacó Leonardo DiCaprio, significaría una amenaza porque llevaría a la especie al borde de la extinción. Este proyecto contempla una línea de transmisión de alta tensión que podría atravesar zonas aledañas a la laguna del Maule y el Paso Pehuenche, lo que también ha mantenido en alerta a organizaciones medioambientales chilenas, no solamente la voz de Leonardo DiCaprio. Desde el gobierno, la ministra de Medio Ambiente, Francisca Toledo, evitó pronunciarse respecto al proyecto porque se encuentra en proceso de evaluación ambiental, pero sí dijo que Chile tiene una institucionalidad ambiental robusta, por lo que cada antecedente va a ser evaluado. No se quiso tampoco referir a las declaraciones de Leonardo DiCaprio. Salió jugando, como se dice, porque no le preguntaron, bueno, a propósito de que estaba llamando mucho la atención que Leo DiCaprio nuevamente pusiera a Chile en el centro de la discusión. Pero claro, la ministra... Bueno, en general, las ministras han tomado esa ruta. En este caso, así. Claro. Pasó también con el proyecto Escucha su Corazón con la ministra de la Mujer, que han dicho como, el debate va en otro lado, yo no me voy a pronunciar. Han optado por la prudencia, por la distancia. Han tomado distancia de ese tipo de declaraciones. Porque claro, toma otro tinte si empezamos a decir que la ministra Toledo está peleando con Leonardo DiCaprio. Claro, ya no es una ahí cambia el foco internacional. Farandulera quizás también. Así que vamos a quedarnos al pendiente de lo que pase con la ranita. Tiene un aspecto de una rana muy común, la verdad. Estaba mirándola acá
Pero No por eso menos importante. no, por supuesto. No, es que la ranita de Darwin es muy hermosa. Es mi ranita favorita en este país. Pero efectivamente, lo primero que sale si uno busca a la ranita pehuenche, dice que está en un peligro crítico, al borde de la extinción. Entonces, tiene sentido que las organizaciones internacionales estén también preocupadas por la protección de su hábitat. Muchas gracias, Tania Gracias, Jansson, Cota, que estén por muy este bien. bloque. Nos vemos. Oye, vamos a seguir avanzando. Gracias, Dani. La editora general de esta radio, además. Avancemos. Y tenemos una conversación importante que revisar que ocurrió en esta mañana en Mesa Central con Iván Valenzuela. A propósito, bueno, con el Rat Pack de Paula Valenzuela revisábamos que hubo reacción a la entrevista del presidente a nivel del oficialismo. Y a nivel de la oposición, quizás lo que más hizo ruido fue esta crítica que hizo el presidente a la encuesta CACEN. Que luego, en lo concreto, efectivamente, cuando él comienza a hablar sobre esto y da ciertos argumentos, Iván Valenzuela le pregunta, ¿usted está criticando la encuesta del 2022? Y él dice, sí, claro. Está cuestionando la herramienta de medición. Y él dice que sí. Pero luego pasa a este otro argumento que también es un debate que lleva un tiempo sobre los subsidios, ¿no? Sí, como que esto debería entrar en las mediciones porque hay quienes plantean que se está sacando gente de la pobreza a punta de subsidios. Ese es el argumento quizás que había detrás o la reflexión a la que quería llegar el presidente, pero entre medio de eso, efectivamente, dijo que estaba cuestionando la encuesta CACEN. Y eso hizo mucho ruido a nivel de la oposición. Hay quienes dijeron es inaceptable. Una cosa es el candidato y otra cosa es el presidente. Y han salido a defender esta herramienta o esta institución que es la encuesta CACEN para esta misión en donde hay un trabajo interministerial, interdisciplinario, etcétera, que es muy, muy cuidada. Y ayer el ministro de Interior dijo que el presidente un poco abordó lo que yo les comentaba recién. El punto del presidente era otro, no criticó la encuesta. Escuchemos parte de esas declaraciones. No, yo creo que aquí no hay que malinterpretar las palabras del presidente. El presidente ha dicho una cosa muy simple, que en los últimos años ha aumentado la importancia de los subsidios, que son políticas públicas, en la reducción de la pobreza. Y nosotros consideramos que adicionalmente al aporte que hacen los subsidios a esa reducción de la pobreza, tal como lo han demostrado las últimas encuestas, nos gustaría que las personas puedan mejorar su condición y calidad de vida obteniendo recursos e ingresos propios adicionales. Y para eso estamos trabajando y creo que de alguna u otra manera la ley de reconstrucción, que establece un nuevo marco de bases estructurales económicas que permitan y faciliten la condición de oportunidades de empleo, va a hacer que la CACEN en los próximos años, ¿cierto?, reduzca la pobreza, no solo por la aplicación de subsidios como política pública, sino también, ¿no es cierto?, por que las personas tienen la oportunidad de trabajar y llevar ingresos propios a sus hogares. Bueno, no es un debate nuevo. Ayer lo dijo el presidente y rápidamente remontaba, ¿no?, a la época de campaña, en donde efectivamente en un debate, el debate de la Archi, el presidente dijo que el gobierno anterior había dejado el país más pobre de cómo lo recibió. En ese momento estaban haciendo el chequeo, ¿no?, de algunos sitios, algunos medios también estaban haciendo ese chequeo y dijeron, esa afirmación es falsa. ¿Y por qué es falsa? Decían, porque la encuesta CACEN registra entre 2022 y 2024 una disminución de la pobreza de un 3,2%. Y luego, en otro de los debates, fue más enfático y ahí no criticó, no defendió ese punto sobre la pobreza, sino que criticó la herramienta, criticó la encuesta CACEN. En ese momento era candidato, ¿no?, el presidente. Y ayer entonces él también se remonta a ese momento y dice, es el ministro Quirós quien desmiente o como hizo el análisis. Y efectivamente hay registros en la prensa, si uno busca, del ahora ministro de Hacienda en 2023. Él hizo una columna en el Mercurio
escribió una carta en donde efectivamente dice que no le parece cómo está haciendo la medición, la encuesta CACEN. Incluso habla de la responsabilidad, dice, CEPAL va a tener que responder por cómo se está midiendo. Y hay un artículo en donde él describe cómo debería hacerse esta medición. Desde ahí data lo que vimos ayer al presidente decir. Hoy día estaba entonces Giorgio Jackson. Escuchemos lo que decía en torno a su defensa también de esta manera de medir la pobreza y ese trabajo que hay institucional para tener una encuesta que hacen que dice es irrefutable en los ojos del exministro. ¿Y autocontroles que tiene? Absolutamente. Yo como ministro de Estado del año 2023 me enteré del resultado de la CACEN 5 días antes porque hay un protocolo que impide que el gobierno, como en términos de sus autoridades y cadena de mando, se enteren. De hecho, el jefe de división tiene que guardar con recelo ese resultado hasta que se cumple, según la metodología, el momento en que se le puede informar al ministro y el ministro, a su vez, al presidente y presidenta SECOM. Esos son 4 o 3 días que hay para poder armar todo, porque sigue un estricto protocolo donde las instituciones lo que hacen es evitar que haya filtraciones, hacer chequeos y contrachequeos, precisamente para que esto sea un patrimonio del Estado, es decir, de la institucionalidad que ha ido construyendo el Estado y no algo que sirva para un gobierno de turno. Y por lo tanto, yo diría que esta declaración que vuelve a salirle al presidente Castro. Bueno, ahí estaba entonces, y parte también de lo que han dicho y porque han criticado desde la oposición esta declaración del presidente es que dicen, bueno, una cosa también es los argumentos y lo que él decía mientras era candidato versus lo que dice también ahora la mayor autoridad del país sobre una herramienta que también es parte como es muy importante, es una herramienta para las instituciones. Desde ahí también viene la crítica. El ministro abordó también, decía, desde el punto de vista del fondo, también del argumento, tampoco cree que sea real esto de que se tenga que sacar por completo los subsidios de este tipo de mediciones como para, entre comillas, ver la realidad. Él dijo que hay que llegar a ciertos consensos, pero efectivamente reconoce que ese debate existe sobre los subsidios o el efecto que tienen en la medición de la pobreza en nuestro país. El detalle de la entrevista lo pueden encontrar en YouTube, en nuestro sitio web y también en nuestras redes. Hay algunas de las reacciones o de los clips de esa entrevista. Vamos a la pausa y ya volvemos con más Mesa Central Digital. Tenemos cartelera musical, volvemos a Mesa Central Digital. ¿Qué tal, Anita Rojas? ¿Cómo estás? Estamos muy bien. ¿Y tú? Bien, ansiosa de esta cartelera es que musical. Yo creo que te lo traje a medida hoy día. A ver. Sí, saca el tejido. Ya. Vamos a partir con Fleetwood Mac. Sí. Con ellos. Me encanta Fleetwood Ellos Mac. son como el casi algo definitivo.
son lo más tóxico que hay. Sí, la relación más tóxica que hay, Lindsey Buckingham con Stevie Nicks. Yo adoro a Stevie Nicks, pero ellos son muy tóxicos. Bueno, desde los 70 esta relación tortuosa. En medio de cuando todavía eran un grupo. Sí, después no, de y eran canciones iban, canciones venían. separar caminos, claro. Si ustedes Entonces, escuchan el Rumors y escuchan Go Your Own Way, tenemos es como la despedida de Lindsey Buckingham. Y si escuchan Silver Springs. No, pero está en el mismo disco está la contrarrespuesta. Son ellos peleándose a muerte por esta relación que no funcionó. Pero ahora, bueno, él pasando, estuvo un evento en Variety la semana pasada y le preguntaron a Lindsey Buckingham cómo estaba. Dijo, sí, con Stevie Nicks hablamos todo el tiempo. Y uno dijo, amiga, no. Amiga, date cuenta, dice ahí el general. No, pero él dijo que en realidad están hablando todo el tiempo, están como sanando las heridas de esta toxicidad que viene desde hace ya casi 50 años de relación, desde los 70. Y que Fleetwood Mac está, bueno, la noticia es que están preparando un documental. Como la historia de Fleetwood Mac. Entonces y ahí quizás también están Lindsey dijo, ahí. este proceso de creación del documental ha sido también un proceso de sanación muy positivo para todos nosotros, porque recordemos que en Rumors no eran solamente ellos la única pareja que se estaba separando, porque también estaba Johnny y Christine McVie, que también se estaba separando. Entonces, es toda una telenovela ese está disco. ese gran artículo del Rolling Stone donde dice como pasión, lujuria, drogas. Era como eso lo que representaba en ese momento la banda y era... Imagínense el nivel de drama que había para hacer este disco. Bueno, y en este mismo evento, Buckingham le dijo a People que de lo que más se siente orgulloso, como del logro de Fleetwood Mac, es que hayan sabido sobrepasar, superar este tipo de conflictos personales para hacer frente a su destino, como que 50 años también. Hacer frente a su destino, que es como hacer música, traer la música al Bueno, es que que se enorgullecen mucho de que pudieran haber hecho eso. Es el punto, ¿no? Que a pesar de todo eso han podido seguir y fueron una banda icónica y cambiaron también un poco la historia de la música. Ahí está, es la segunda canción. Si ustedes escuchan el Rumors, van a Dreams, se van a dar cuenta de que hay un mensaje de Stevie Nicks. Y si van a Go Your Own Way, está la respuesta de Lindsey Buckingham. Y claro, es un disco del 77. Y en el 97, 20 años Silver después, Springs, esa presentación, Stevie Nicks le canta al frente de la señora de Lindsey Buckingham. Bueno, es que le canta siempre sale ese video en redes, pero ella explica que, claro, él hizo Go Your Own Way, que la trata muy mal. Claro. Y ella tuvo guardada de Silver Spring durante mucho tiempo y dijo, bueno, es momento de salir a la luz. Venganza. ¿Qué se cree y es de muy decirme bonito. tal cosa? Y claro, y en el coro dice básicamente, nunca te vas a arrancar de esta voz y de el hechizo de esta mujer que te ama. Y lo canta mirándolo a los ojos enfrente de su señora. Es muy potente. Entonces, altísimo chisme. Pero quizás puede ser, Anita, que estén tratando también de dar estas señales para que uno vuelva. Para que uno vuelva a ver todo, escuche todos los discos, suba los streamings y, bueno, a la espera del documental. Mira, yo estoy ansiosa. Necesito. ¿Qué van a contar en el documental que no hemos visto? Bueno, otra cantante que escribe, me encanta el GC, Stevie, date cuenta. Stevie, date cuenta. Me encanta, gracias a los chicos de afuera. Otra que, buena para escribir canciones. Buena para ponerse a pelear, Taylor Swift. Entonces ahí, pero ¿qué pasó con Taylor Swift ahora? Es que ella, bueno, en TikTok se suben videos y uno los acompaña con música. Uno de los buenos para subir videos y acompañarlos con música de Taylor Swift y de otras cantantes pop es Donald Trump. El Partido Republicano, el gobierno de Estados Unidos actual sube estas canciones como una forma de provocación. Entonces hemos visto, por ejemplo, videos de Redadas de Ice con canciones de Olivia Rodrigo, con canciones de Sabrina Carpenter. ¿Y ellas qué hacen? Ellas van, suben una historia, suben un comunicado pidiendo que por favor retiren su música de ese tipo de videos y ese tipo de prácticas del gobierno que ellas no apoyan. En medio de problemas con los combustibles en Estados Unidos, subieron canciones con la gasolina, por ejemplo. Subieron videos con la gasolina. Entonces, más no Taylor Swift. El gobierno seguía ocupando sus canciones de Ferobofilia, Opalite, y ahora lo que llegó a como... no es la gota que rebalsó el vaso, sino que lo último que pasó es que en esta actitud provocativa hacia Taylor Swift, porque ellos como que la quieren provocar, quieren que ella reaccione, quieren que ella vaya y haga el comunicado, oye, dejen de ocupar mi música.
subieron un video de Donald Trump con Melania Trump con fuegos artificiales. Seguramente Taylor Swift está muy feliz de que ya sea agosto con el tema agosto, claro. que es el tema que todos ocupan cuando inicia agosto y aparecen las folclóricas. Dice, es seguro que Taylor Swift está súper emocionada de que hayamos usado su canción. #Taylor Swift, #MAGA. Entonces, ¿qué pasó en TikTok? Taylor Swift retiró los derechos de los usos de su música en todos los videos que ya había ocupado Donald Trump y su gobierno. O sea, dijo, esto no es por un solo video. Le quitó la autorización para el uso de su música en videos de temas políticos. Y ahora parece, entiendo que... como esta canción está disponible en tu región, eso aparece. Aparece el video en mute. Eso fue como el golpe que ella dio sin tener que caer en la provocación de Donald Trump de que quiere que le responda. Y también quizás porque es muy evidente que ella no va a querer, o sea, en algún momento Claro. ella mostró su postura en plenas elecciones contra, ¿no?, a Donald Trump o al partido republicano, y de ahí viene también ese odio profuso que tiene Donald Trump con Taylor Swift, sus tweets que dicen odio a Taylor Swift. Y ahora, hace poco, en el mes de julio, cuando ella se casó, hubo memes de la boda. Entonces es como paremos un poco. Ahora, lo otro que sí. El presidente está enfrentándose con un artista pop increíble. Salió en una cuenta de Instagram de este tipo, Popbase, que a partir de esto, TikTok había actualizado sus términos y condiciones para el uso de canciones para que los artistas pudieran hacer este tipo de reclamaciones. Y es como un rumor que se empezó a propagar, pero no es nada oficial. TikTok no ha dicho nada, es como si esto es cierto, a partir de esta actitud de Taylor Swift hemos cambiado. No. Entonces no es como que hubo un gran cambio, pero ella ya sí retiró el uso de sus canciones de ese tipo de Y hay que ver videos. también cómo se cambian esos términos de uso, porque a lo mejor a algunos no los beneficia en el sentido de que la plataforma TikTok se ha convertido en una vitrina súper grande para muchos artistas. Sí. Entonces, ya es de conocimiento que hay influencers a los que les pagan por hacer un video con una canción de fondo o promocionando una canción. Bueno, y que el cambio que funciona. ha habido en la creación de música de coros de 15 segundos para que queman en un reel. Sí. Todo eso. Lamentablemente. Pero bueno, eso con Donald Trump y su pelea eterna con Taylor Swift. Bueno, se quedó sin canción y se quedó sin Señores presidente, gobierne. que era la canción que todos utilizan el 1 de agosto. Así es. Otro round más de Taylor Swift y Donald Trump. ¿Te imaginas? Nosotros nos empieza a pasar eso. ¿Se enfrentan las autoridades de gobierno con nuestros artistas pop? ¿Con quién se pelearía el presidente? No. Ojalá que no. 12:04. Ahí están nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar ahí. Nuestro canal de YouTube, que aquí nos están viendo además en el streaming. Y por supuesto, nuestro sitio web tele13radio.cl en el 103.3. Estamos acompañándolos siempre con las noticias más relevantes y con buena música. Nos encontramos mañana en el mismo horario, desde las 11 de la mañana. Que tengan una excelente jornada. Nos Adiós. vemos. Chao, chao.